En esta semana estamos leyendo la parashá de Shoftim en preparación para lo que es la fiesta de Rosh Hashanah que entra en octubre. Y la parashá de Shoftim se encuentra en Deuteronomio capítulo 16, verso 18 y continuando a través del capítulo 17 en adelante. Dice Shoftim, Veshavtrim, תיתן לך בכל שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשפטיך ושפטו את העם משפט צדק לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד כי השוחד יעוור עיני חכמים. Vamos a parar aquí porque habla de los jajamín, pero aquí el establecimiento de un sistema judicial transparente era lo que se estaba estableciendo. Anteriormente la Torá había dado a entender la necesidad de establecer instancias judiciales permanentes para dirimir controversias. Eso lo vemos en Éxodo 21, verso 22. Éxodo 22, verso 28. Y aquí la Torá da mandato formal de los dichos tribunales sean institucionalizados en cada ciudad de Eretz Israel, con un Sanhedrin o tribunal superior para cada tribu. Habían diferentes cantidades. El gran Sanhedrin que trataba con casos penales de muerte era el conocido de 70 más 1, y el Sanhedrin pequeño que eran de 23, y habían otras cortes de 3, 7, dependiendo en los casos. Y esto fue establecido para cada tribu en Israel. Además de jueces, la Torá requiere la designación de funcionarios judiciales, quienes tendrían la responsabilidad de asegurar que se implementaran esos dictámenes de los magistrados y circular en los mercados, en las calles, para hacer cumplir las normas de probidad comercial, citando a los transgresores de tales normas a comparecer ante un juzgado para que los dictamine al respeto, como menciona Rambam en Hilchot Sanhedrin, en Rambam, y la mayor parte de la Sedrat que trata de los mandamientos dirigidos a los líderes de la nación, y debido a su conducta gravita fuertemente sobre el resto del pueblo para bien o mal, según el Soforno. Además de ello, la Torá coloca mucho énfasis en advertir a los dictámenes de Sanhedrin deben ser obedecidos, como vamos a ver en el capítulo 17, versos 10 al 13, porque Dios concedió a los jueces la facultad de interpretar las leyes de la Torá en la práctica cotidiana, es decir, cómo aplicarlo. Por ello se socavará el respeto por la interpretación judicial, y esto llevaría en poco tiempo a una crisis nacional general. Ese debilitamiento de instituciones conduciría a la anarquía, y la Torá una única indesudable sería fragmentada en múltiples versiones, como menciona Ramban Nachmanides al comentario del capítulo 17, verso 11. Dice Veshavtum, y juzgarán con justicia recta. Esta designación de personas para cumplir la función de jueces no es suficiente en sí. Los jueces deben ser idóneos, equánimes, para que puedan juzgar en forma honesta y correcta. Dice Rashi, si la comunidad colabora activamente en la designación de los jueces incompetentes, Dios considera a todos responsables por la corrupción que ellos acarreará a la administración de justicia, dice Or Haim. Ahora, no favoreces a los conocidos. Esto está en el verso 19. No pervierte la justicia, no favorezca a conocidos, y no aceptes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y tergiversa las palabras ecuánimes. La equidad y la equidad procurarás para que vivas y heredes de la tierra que el Eterno tu Dios te da. Note que dice para que vivas y heredes. La muerte viene a cualquier nación o pueblo cuando hay corrupción. No favorezca a conocidos. El tribunal debe tratar a todos por igual. Si un juez le muestra más respeto a uno de los litigantes
y el otro en sentido desfavorecido, es una violación de este mandato. El soborno, incluso si un juez acepta un soborno sin comprometerse a nada, es posible que en la última instancia no caiga bajo su influencia, su sabiduría se enseguirá y el intento de hablar con ecuanimidad se desvirtuarán continuo. La palabra serek tirov, justicia, justicia procurarás. El Rabbi Bunim de la Peshicha recurre a la homilía para decir que se debe procurar la equidad solo por medio de la equidad. No basta con solo buscar la rectitud, sino que además se lo debe hacer por medios honestos, transparente, pues la Torá no condona la consecución de un fin loable a través de medios improbos. Para que vivas, lema'an tihiyeh, para que vivas. Aquí no se comunica entre líneas que un juez que pervierte la justicia morirá. Esto según Sanhedrin, capítulo 7, de la sección A. Maharal explica que Dios es severísimo con un juez que sabiendo manipula la justicia. Ellos, porque priva a alguien de su dinero, puede ser asunto de vida o de muerte, dado que su existencia podría depender de su sustento. Es lo que habíamos mencionado. Por causa de esto, que los judíos tienen muy involucrado el asunto de dinero, porque así como tú manejas el dinero y como tú haces con tu dinero, dependen de verdad si estás haciendo justicia o no. Y como habíamos hablado en la clase de conversión anteriormente, aquellos que están siguiendo, una de las cosas que muestra que si uno está estableciendo justicia es por la sedaká, que significa justicia, y es la misma palabra que está empleando aquí, la misma raíz, el shorosh, el mismo serek, justicia, justicia. Sin justicia baja de ustedes mismos a establecer justicia, haciendo lo correcto y lo recto delante del Eterno. Ahora, en el verso 21 comienza el mandato de no plantar para ti ídolos arboreos de cualquier género de árbol cerca del altar del Eterno tu Dios que harás para ti. No erigáis para ti una estela que aborrece el Eterno tu Dios. De nuevo ahí la palabra aborrece esto Eva. La misma palabra que hallamos en Levítico 18 acerca de que un hombre se acuesta con un hombre, la raíz de la palabra es Eva, abominación. No solamente es el acto de tener relación hombre con hombre, es Eva, sino también esto, que es idolatría, es Eva. El término de Asherah, ídolo, arboreo, tiene dos connotaciones. Un árbol designado por alguien para realizar prácticas idólatras, incluso si estas serán llevadas a cabo por otra persona en el futuro. Esto se aplica a sí mismo a cualquier clase de árbol plantado cerca del altar del templo, porque los paganos solían adornar sus templos con elementos pasajísticos para atraer adoradores, dice el Ramban. Así pues vemos que la Torá coloca mayor énfasis en lo que sucede dentro de los juzgados y las sinagogas, no así en la belleza de sus exteriores. De manera semejante, está prohibido erigir estelas, es decir, monolitos con finales de culto, incluso para adorar el verdadero Dios. Él aborrece las estelas porque se asociaba comúnmente con la idolatría, y para su propio servicio, Dios ha especificado solo un altar elaborado de piedras o de tierra. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 20, versos 21 al 22. A partir de esta juxtaposición, los pasajes anteriores, los sabios derivan que de que alguien designa a un juez incompetente es equiparable a quien plantea un ídolo arboreo. Vea Talmud Avodah Zarah 52a. Aquellos judíos que me preguntaron si se puede tener un árbol de Hanukkah, y la respuesta aquí claramente nos indica que no, porque se asemeja a la práctica de los gentiles, y por lo tanto en dos bases que vamos a leer en esta parashá está prohibido de semejarse a las prácticas paganas del anterior. Aquellos de ustedes cristianos Bnei Noach que están también siguiendo, tengan en mente que el árbol de Navidad tiene una connotación fortísima en cuanto a la práctica de idolatría. Y como hemos leído, dice claramente que es Eva, es prohibido, es una abominación al Eterno. Si ustedes desean hacer lo que es agradable al Eterno,
Este año no tendrás ningún arbolito de Navidad. Dile a sus hijos la verdad, que es una práctica pagana en la cual se adorna lo que es el arbolito, se pone presentes debajo del árbol, que es lo que hacían en la antigüedad. Traían presente como si la deidad o la divinidad estaban dando regalos a la gente. Y esto es una práctica muy antigua, desde el tiempo de Babilonia, aún antes. Aún se hallaba en Egipto esta misma práctica. Por lo tanto, aquellos que de verdad quieren temer a Dios y deshacerse de todo lo que es paganismo, idolatría, no harían esto. Y luego dice, los sacrificios con defectos lleva también la pena de muerte a la idólatra. No degollarás para el Eterno tu Dios toro o cordero o cabrito en que haya un defecto, cualquier cosa mala, pues es toeva, tu Dios. Toeva, de nuevo la misma palabra, la misma raíz de la misma palabra. Aquí vemos que también algo imperfecto, trayendo a Dios algo imperfecto, bueno, tú sabes, como lo que sobra, es algo que es no agradable al Eterno, es toeva. Y esto no lo harás. Si hallará en tu seno de una de las ciudades, tu Dios te da hombre o mujer que haga el mal a los ojos del Eterno para violar su pacto y vaya y adore a dioses extraños y se prosternare ante ellos, ante el sol, ante la luna, ante todos los jueces de los cielos, que no he ordenado, y te fuera relato y oyeres, entonces investigarás bien, y aquí que efectivamente es cierto el asunto, se cometió la abominación esta en Israel, entonces sacarás el hombre aquel o la mujer aquella que hicieron la maldad esta a tus ciudades, y al hombre o la mujer, y los lapidarás con piedra para que mueran. Según el testimonio de 2 o 3 testigos será ejecutado el condenado a muerte, y no será ejecutado por testimonio de un solo testigo. La mano del testigo caerá sobre él primero para matarlo, y la mano de todo el pueblo posteriormente, y erradicarás el mal de tu seno. Note lo que dice aquí, de tu seno, micarvejá. Micarvejá dice de entre tu medio. Esto es algo muy interno y muy de familia, es decir, este es un proceder judicial, no es simplemente se coge como lo ven en los casos islámicos, que simplemente cogen ahí mismo, lo matan a sangre fría, sin juez ni procedimiento ninguno. No, tiene que haber testigos, y esos testigos tienen que ser caucho. Es un proceder muy difícil de comprobar. Además, esto se hace cuando es una profanación pública, de que hay testigos judíos mirando adelante lo que se está haciendo. Y esto es interesante, un comentario en lo que sucedió en lo que es la Gran Inquisición, cuando muchos judíos tuvieron que confesar, creer en Jesucristo para poder salvar sus cuellos. Y sin embargo, muchas de esas confesiones se hacían no delante de otros judíos, sino en privado, para que así podían entonces luego anular tal votos y tal declaraciones, que es el famoso anulación de votos que se hace en Yom Kippur. Por esta causa fue que fue hecho de una forma privada y personal y no hecha en forma pública. Bueno, si te rebasa un asunto jurídico entre sangre y sangre, entre verídico y verídico, entre aflicción y aflicción, asunto de controversia en tus ciudades, te levantarás y ascenderás al lugar que eligiera el Eterno tu Dios, y irás al Coanim, al levitas y al juez que existe en aquellos días, indagarás y dirán el dictamen jurídico, y harás según lo que te digan. Desde el lugar que eligiera el Eterno, serás cuidadoso de hacer todo acuerdo con lo que te enseñen, según las enseñanzas que te imparten, de acuerdo con el veredicto de que te dirán deberás hacerlo. No te desvíes de lo que te hayan dicho ni a la diestra ni a la siniestra. Y al respeto del hombre que actúe con premeditación, no obedezca al Cohen que funge para servir ahí al Eterno tu Dios, o al juez, morirá el hombre aquel, y erradicarás el mal de Israel. Toda la nación se enterará y temerá, y no pecará premeditadamente nunca más. ¿Cuál es la intención? Que haya temor y yirat shamayim del Eterno. Número 1, aquí está la base de lo que es seguir las explicaciones o exposiciones rabínicas. Aquellos que dicen que los rabinos es simplemente palabras de los hombres, que es algo que frecuentemente se huye de nuestra hermandad cristiana, de los hermanos cristianos. Escucha muy atentamente. Dice claramente que no escucha. El Eterno le dio potestad y autoridad a los Kohanim, a lo que es
los jueces, a los levitas, a los jueces que existían en esos días. Esos días hablan de aún hasta el presente, personas que son educados en cuanto a las leyes del Eterno. Y es por eso que cuando hay una pregunta, tienes que ir a su rabino y preguntarle, y según el dictamen que él te dice, te da la explicación, tienes que seguirlo, debes de seguirlo. Si no, estás poniendo tu propia vida en riesgo delante del Eterno nuestro Dios. Y es por eso que dice que existe en esos días, Asher Yeye Bayamim Hahem, que existen los días aquellos, incluso si no se puede comparar con los jueces de la generación anteriores, debe obedecerle. Lo único que tienes es el juez de tu propia época. Dice Rashi, Dios no sume a su pueblo en la anarquía, sino lo provee de los líderes más idóneos para lidiar con los problemas de las épocas y lugares determinados, dice el rabino Chaim Shumalevitz. Esto es muy importante de comprender porque tenemos una guía muy fiel. Y dice Yamin Ushmoel, ni a la diestra ni a la siniestra, es decir, debes acatar la decisión de los juzgados, incluso si estás convenido de que hieran, incluso si parecen decir que la derecha es la izquierda o la izquierda es la derecha. Y ciertamente debes hacerlo si te queda claro que su decisión es acertada. Dice, Umet Haish Hahu, morirá aquel hombre, el hombre aquel. La pena de muerte descrita aquí solo aplica en casos muy claramente delimitados. Debe ser un anciano rebelde, es decir, un sabio que recibió ordenación rabínica y es reconocido como tal, que sea lo suficiente competente como para ser miembro del Sanhedrin, pero contradice su decisión y dictamine que está permitido actuar en forma contraria a la misma. El Sanhedrin no puede darse el lujo de ignorar ese desafío a su autoridad, porque al hacerlo significaría fraccionar la nación de Israel. No obstante, si él simplemente enseñó su punto de vista sin proveer la idea de que el Sanhedrin sea cuestionado en hecho, no merece la pena de muerte. Sanhedrin 86a y el Rambam en Hilchot Mamrim capítulo 1 y 2. Toda la nación se enterará y temerá. Es tan importante apuntar la autoridad del Sanhedrin que el anciano rebelde es ejecutado en ocasión de la siguiente festividad. Y cuando es ejecutado en ocasión de la siguiente festividad, cuando grandes muchedumbres convergen en Jerusalén, para que toda la nación se entere y tema y abstenga de incurrir en semejante conducta. Ahora, el verso 14 al 30 al 20 comienza a hablar sobre el rey de Israel. Israel, en tanto, tenía 3 mandamientos que debía llevar a cabo una vez que se establece en Eretz Israel. Número 1, solicitar un rey, la cual no lo han hecho todavía. Número 2, eliminar la simiente de Amalek, que es el pueblo que el pueblo de Israel debe devorar de la faz de la tierra. Número 3, edificar el templo. Sanhedrin 20b. Por ello no solo estaba permitido, sino de hecho había sido ordenado que en el futuro la nación pidiera que se nombre una monarca. Además, las profecías sobre los tiempos mesiánicos describen a Israel en su apogeo, giran en torno a un rey de la dinastía davídica. La Sagrada Escritura dice que 2 de los más tristes capítulos posteriores de arriba de Israel a su tierra, que eligiera era esto mismo, era el ídolo era de Mija en Shoftim capítulo 17 y 18, y el otros episodio de la concubina de Gaiba en el capítulo mismo que hemos mencionado, versos 19 a 21, solo pudieron ocurrir porque no había un rey de Israel. Capítulo en Shoftim, en Jueces, capítulo 17 al 18, verso 1 al verso 9, pues si hubiera existido un liderato y la disciplina que se impone un rey justo, este nunca habría permitido que ocurrieran semejantes ultrajes. Por esto queda claro que la monarquía es una modalidad política deseable. No obstante, cuando el pueblo le solicitó al profeta Shmuel, en el Samuel 1, capítulo 8, verso 5, que les diera un rey como todas las naciones circundantes,
Él respondió con decepción y enojo. Vea 1 Samuel capítulo 8, capítulo 10 versos 17 al 19 y capítulo 12 verso 12. Debieron haber solicitado un rey que le guiase, inspirase y diese ejemplo de su servicio desinteresado y con dedicación total a Dios, pero en vez ellos dijeron que querían un rey meramente para imitar a sus vecinos. ¿Acaso el objetivo de Dios para Israel era que no fuese distinta de las demás naciones? Las que solo aspiraban a mayor fama, riqueza, conquista y poderío, como lo que vemos en la actualidad. Por cuanto el deseo de la nación era erróneo, el primer rey de Israel, el justo Shaul, no pudo conservar su trono de manera permanente. En nuestro pasaje de la Torá provee proféticamente la motivación incorrectas del pueblo de su petición a Samuel, porque ahí la Torá introduce el mandato de pedir un rey con la misma expresión equivocada con la nación se dirigió a Samuel, verso 14. Con todos los pueblos a mi alrededor, dice el Rambam y el rabino Hirsch. Es decir, que pidieron por un rey para asemejarse a las naciones alrededor, cuando el Eterno quería ser su rey exclusivamente y un dirigente que lo iba a inspirar y dirigir según los mandatos de la Torá. Y dice, Asher Yivhar Hashem, que eligiera al Eterno. Aunque el rey debía ser elegido por Dios, era necesario igualmente verbalizar al pueblo la prohibición de elegir a un gentil. El sentido del mandamiento es que si Dios no comunicase la identidad de su rey por medio de un profeta, de manera tal que el pueblo tuviera que hacer su propia elección. De todas maneras, no tenía la libertad de elegir a un gentil en Nachmadi. Eso es muy importante el verso 15. Que dice el verso 15, solo no podrás acumular para sí caballo en demasía, para que no haga retornar al pueblo a Egipto en aras de acumular caballería, pues el Eterno le ha dicho a ustedes no volverán a retornar por el camino aquel, y para no tomar para sí demasiadas mujeres para que no se desvíe su corazón. Plata y oro no deberá acumular para sí en demasiado, y cuando se aposente en el trono de su reino escribirá para sí 2 copias de esta Torah en su libro antes de los Kohanim y los levitas, y permanecerá con él y leerá de él todos los días de su vida para que aprenda a temer al Eterno su Dios para salvaguardar las palabras de esta Torah, sus decretos y los decretos estos para realizarlo, para que no se enaltece su corazón sobre sus hermanos y que no se desvíe del mandamiento a la diestra ni siniestra en aras de que se prolongan sus días en su reinado. Noten su reinado, él y sus hijos en el seno, en el mismo corazón de Israel. Este es lo que es el concepto del Mesías, el ungido de Dios. Es simplemente un monarca que Dios escoge para ser el ejemplo perfecto de cómo llevar a cabo la Torá en plena vista, no para que imite a las demás naciones, no, sino para que sea el representante de cómo llevar a cabo las leyes de Dios, y tiene que tener con él a todo hora, a todo tiempo, a dormir, es decir, aun cuando está para dormir, cuando se levanta, lo que es la Torá, la ley de Dios, siempre en su mente y corazón, para que no se desvíe. Y como leemos en la historia de los reyes, como también en los jueces, cuántos de los monarcas se habían desviado de los diseños y los mandamientos de la Torá. Nos enseña claramente que esto es un infringimiento de sus deberes como reyes. Y dice, y no tendrá los Kohanim, los levitas, toda la tribu de Leví, parte de la heredad de Israel, sino las ofrendas ígneas del Eterno y su heredad comerán. Interesante que los sacerdotes, los levitas, los que estaban envueltos en el servicio a Dios, no tenían herencia y no tenían tierra en Israel, no tenían su porción, sino simplemente la heredad, las ofrendas que daban al Eterno. Ellos participaban en esto. Y nos indica el verso 1 en adelante todo esto. Yo quiero llevar a este punto más adelante, porque es muy importante entender esto, que dice el verso 9, cuando vengas a la tierra que el Eterno tu Dios te da, no aprendas a actuar según las to'evot, las abominaciones de los pueblos aquellos. Es decir, no aprendes las costumbres y la conducta inmoral que hacían los gentiles en la tierra que Dios estaba dando al pueblo de Israel.
No debe hallarse en ti quien pase a su hijo o hija por fuego. Estamos hablando de lo que es sacrificios a las divinidades con la vida de los hijos, como hacen mucho entre el mundo musulmán, que están dispuestos a matar a sus hijos o que sus hijos se maten para su divinidad. Quien haga adivinación o agerios, intérprete presagios o sea hechicero, tampoco está permitida la práctica de estar adivinando. Y esto viene muy cerquita a lo que es la práctica cabalística que hoy en día están tratando de predecir y adivinar. Y yo he visto muchos supuestamente cabalistas en sí tratando de adivinar el pasado, el presente de la persona con el fin de extorsionar dinero o sedacá de las personas. Créanme amigos, no hay mucha diferencia entre los adivinos y los presentes llamados cabalistas. Yo sé que ustedes se van a ofender conmigo, pero la realidad es que los verdaderos cabalistas no andan haciendo esto. Muy bien, y dice claramente acá, intérprete o presagio o quien encanta animales, o que indaga de Ob o Ad-Idoní y quien conjura a los fallecidos, llaman a los espíritus muertos. Pues es, verso 12, pues es abominación para el Eterno, es quien haga eso, y debido a las abominaciones esta es que el Eterno tu Dios erradica de tu presencia, se entregó sea íntegro con el Eterno tu Dios, porque las naciones estas que tú heredas obedecen a quienes hacen augurios, adivinaciones, pero no es eso lo que te dio a ti el Eterno tu Dios. Es decir, estas naciones que el Eterno estaba sacando hacían todas esas prácticas. Yo he hablado mucho sobre lo que es la santería y he puesto videos sobre eso y otros tipos de espiritualismo que es totalmente cabe en lo que es este concepto de adivinaciones y augurios. Algo que está totalmente declarado como toeva. Aquellos de ustedes que siempre hablan de los homosexuales, que es una abominación. Amigos, estas prácticas también son abominaciones. El que adora a un hombre como Dios es abominación. El que adora y se presenta y se posterna sobre esferas o santos también son abominaciones para el judío que lo practica. ¿Quieres ver que su vida cambia? Echa eso fuera. Anula todas esas prácticas de lo que es hechicería, idolatría, que en sí es algo que la Torá dice que es toeva. Toeva es abominación, amigos. Ahora, la profecía aquí, en el verso 9 al 13, dice: ahora que la dirigencia de la nación, los jueces y el rey, el Cohanim ha sido estudiada, la Torá vuelca su atención a la forma en la que Dios se comunicará su voluntad y todo lo que la nación debe hacer en el futuro para cumplir con la responsabilidad hacia Él. Pero, primero, debido por la naturaleza del ser humano que quiere saber lo que le deparará el futuro y recurre a cualquier medio de su alcance para hacerlo. Leyendo las manos, las cartas, tirando tarot, todo eso cae bajo de estas prácticas prohibidas para el pueblo de Israel, porque lo hacían las naciones anteriormente. Dice, para hacerlo la Torá le prohíbe al pueblo de Israel imitar las prácticas empleadas por las naciones para predecir sucesos. La sabiduría divina ha decretado que tales prácticas son abominables, toevot, incompatibles con el modo de vida encomendado a Israel. El judío debe de tener fe en que Dios le dará todo el conocimiento que necesita y actuar en consecuencia con fe, emuná y bitajón, lealtad. El pasaje enumera 9 tipos de hechicería y usted puede leer y estudiarlo. Está en Éxodo 22, verso 16, Levíticos capítulo 18, verso 21, capítulo 19, verso 26, verso 31, capítulo 20 de Levíticos, versos 2 al 7 y el verso 7. Cuando dice ser íntegro, estamos hablando de ser totalmente fiel. Yo hice unas series sobre esto porque también enumeré
los cabalistas presentes, que de verdad no son verdaderos cabalistas, son adivinadores del pueblo de Israel, que han usado la magia, lo que han usado lo que es este mismo práctica antigua, que aún las naciones lo usan, lo que es la idea de adivinar el futuro, de asumir la posición de ciertas formas de hipnosis, como ves en las iglesias pentecostales, muchos que comienzan a entrar en un éxtasis y comienzan a hablar y caer en un piso en forma de un pájaro. Todas esas prácticas, aunque existe lo que es una realidad espiritual en cuanto a todo esto, que es para conectar a ciertas fuerzas negativas, sea esto, es algo que Dios le dice al pueblo de Israel: no imita las prácticas de las naciones en las cuales yo estoy arrojándolos de la tierra. Eso no incluye solamente la parte espiritual, sino la parte práctica, moral, ética. Es decir, el pueblo de Israel tiene que conducirse totalmente diferente que las naciones del mundo. Y eso lo pone aparte de ellos, diferente que ellos. Y cuando no hay diferencia, entonces Israel pierde su sal, pierde su distinción. A perderse su distinción, de verdad no hay diferencia entre Israel como nación y el resto de la nación. Y fue este el propósito que Dios llamó al pueblo, de ser pueblo de sacerdotes, de ser un pueblo santo, de ser un pueblo de reyes, de líderes, para darle el ejemplo, no porque son mejores que nadie, porque si lo vamos a ver sin Dios, nadie es mejor que nadie. Y con Dios, Dios nos hace ser distinto y diferente que todos los demás pueblos y gente. Y esto es lo que Dios quiere para cada uno, para que podamos sernos distintos y únicos en la faz de la tierra para hacer su voluntad y para dar la voluntad divina aquí en la tierra de una forma práctica. Y eso incluye los jueces, eso incluye los policías, eso incluye aún lo que es los tribunales, eso incluye aún los reyes, eso incluye aún los servicios sacerdotales y lo que enseñan Torah y aplicarlo. Eso incluye también al pueblo de Israel en forma individual. Les deseo un Shabbat Shalom y le habla Moshe Otero. Y recuérdase, suscríbanse y comparte este video con otros para que así puedan aprender de la Torah, de las Escrituras y los conceptos hebraicos. Shalom, shalom a todos.